valor muy aproximado y redondito, fácil de recordar. Bueno, creo que con eso tenemos como para empezar el primer problema. Lo voy a tener que buscar en la computadora porque no encontré la guía. Bueno, acá apareció. Ley de Coulomb. Problema 1. Una carga de 3 microcoulomb. Voy a borrar todo esto. Una carga de 3 microcoulomb se coloca en el origen de un sistema de coordenadas. Otra de menos 1,5 microcoulomb se halla en la posición P1, 12 centímetros, 0. Bueno, hallar la fuerza que actúa sobre cada carga. Bueno, y después habla de otra cosa que vamos a mencionar en breve. Bueno, voy a sacar esto por las dudas que... Bueno, entonces dice que hay una carga puntual de 3 microcoulomb positiva, okay. La podemos llamar Q1, si queremos, y está en el origen de un sistema de coordenadas. X, Y. Bueno, entonces en el punto 12 centímetros 0, es decir, a la derecha, en el eje X, por ejemplo por acá, se coloca una carga negativa que podemos llamar Q2, que vale menos 1,5 microcoulomb. Y por supuesto esas cargas interactúan entre sí y experimentan fuerzas de atracción. Lo vamos a hacer más lejos. La carga 1, en su interacción con la carga 2, experimenta una fuerza de atracción que denotamos como la fuerza que la carga 1 experimenta debido a su interacción con la carga 2. A su vez, la carga 2, negativa, en su interacción con la carga 1, experimenta una fuerza de atracción que denotamos como la fuerza que la carga 2 experimenta en su interacción con la carga 1. Algunos libros ponen la notación al revés. En lugar de esta poner 1,2, hubieran puesto 2,1. Hay un detalle y todo es válido. Lo importante es que estas fuerzas son un par de acción y reacción y por lo tanto cumplen con la tercera ley de Newton,
y son opuestas entre sí, están en la misma línea de acción, tienen el mismo módulo y sentidos contrarios. Y se producen simultáneamente, además. Bueno, entonces la pregunta era cuál era el valor de la fuerza de interacción. Entonces, el módulo de esa fuerza módulo de un vector en general se pone el vector entre barras, pero por una cuestión de comodidad, de rapidez, es aceptable poner directamente el símbolo sin la flecha arriba, y eso también indica que es el módulo. Bueno, entonces el módulo de esa fuerza va a ser, por supuesto, el valor de la constante electrostática, por Coulomb, 9 por 10 a la 9, Newton, metro cuadrado, Coulomb a la menos 2, por el valor absoluto de la carga 1, 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6 coulomb, por el valor absoluto de la carga 2, 1,5 microcoulomb. 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre la distancia que la separa al cuadrado. La distancia que la separa es 12 centímetros, pero expresados en metros, 0,12 metros al cuadrado. Bueno, eso da 2,81 newton. Es decir, la carga 1 se ve atraída en su interacción por la carga 2 con una fuerza de 2,81 newton hacia la derecha, y la carga 2 se ve atraída en su interacción con la carga 1 por una fuerza de 2,81 newton hacia la izquierda. Bueno, creo que eso era lo que planteaba el ítem A. Ahora hablaba de otra cosa que tengo que buscar bien qué dice. Dice, ¿cuál sería la fuerza entre estas cargas si se encuentran dentro de un medio diferente al vacío? Bueno, todo esto requiere un comentario. Voy a borrar esto. Ustedes seguramente habrán hecho química general y Profe, sí, hola.
Bueno, Hola, soy Sofi. ¿Le podría hacer una consultita? sí. Las clases de física 2 de tarea de aula, porque no está aclarado en el transparente, no sé si usted sabe si son obligatorias o no, porque yo ayer no me di cuenta que tenía clase y vine a recuperar, digamos, en esta comisión. Yo soy de las 7. Ah, en las 7 está Marcus. Yo voy a dar el laboratorio de las 7 Ah, y él va a dar el laboratorio de las 5. Así que de todas formas vamos a estar en comunicación porque yo voy a perfecto. armar un grupo de WhatsApp con los alumnos de las dos comisiones y vamos a estar en contacto. Mira, las clases no son obligatorias, menos ahora que estamos en la virtualidad. Yo te aconsejo que te conectes. Ahora, Sí, sí, obvio. si vos querés quedarte durmiendo, lo cual también es algo prudente, nadie te va a decir nada. Listo. Nosotros no nos vamos a estar fijando, no se conectó, ¿qué estará haciendo? Eh, Eso queda a criterio de cada alumno. Perfecto. Bueno, les decía, Gracias. ustedes habrán hecho química general y habrán visto posiblemente cristales de cloruro de sodio, que es duro. Para poder romperlo hay que darle con un hacha. Es durísimo. Y para que se funda hay que calentarlo, me parece que a unos 800 grados Celsius, y para que hierva y se evapore, hay que calentarlo más o menos a 1300 grados, no recuerdo el valor exacto, pero hay que poner mucha energía para que un pedazo de cloruro de sodio sólido se evapore. Y sin embargo, si ese pedazo de cloruro de sodio a temperatura ambiente lo ponemos en agua, los iones se separan espontáneamente de la estructura cristalina y siempre y cuando haya suficiente agua, el cristal se va a disolver por completo. Entonces, queda claro que de alguna manera esa interacción electrostática que hay entre los iones, sodio y cloruro, es menos intensa cuando hay agua. Y no solo cuando hay agua, cuando hay cualquier sustancia dieléctrica se llama, la interacción electrostática es menor. Eh, Como les dije hace un ratito, nosotros vamos a trabajar bastante con eso que llamé constante electrostática, que dijimos que va de 9 por 10 a la 9, qué sé yo, pero esa constante viene de otra constante que se llama epsilon cero. Tiene un nombre muy pedante, permitividad del vacío, pero nosotros lo vamos a llamar epsilon cero nomás. Esa constante epsilon cero vale 8,854 por 10 a la menos 12, y las unidades son recíprocas de la constante electrostática. Newton a la menos 1, metro a la menos 2, coulomb cuadrado. Bueno, y resulta que la constante electrostática es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces,
la expresión de la fuerza de interacción electrostática, que se llama ley de Coulomb, en lugar de expresarse con esa constante K sub B, se puede expresar con esta otra expresión, 1 sobre 4 pi epsilon 0, valor absoluto de una de las cargas, valor absoluto de las otras, sobre la distancia que separa ambas cargas al cuadrado. Lo mismo de siempre, pero con otro nombre. En lugar de poner constante electrostática, 1 sobre 4 pi epsilon 0. Bueno, resulta que el epsilon depende del material. El epsilon más chiquito de todos es el del vacío. Ese que está ahí. Epsilon 0 lo llamamos. Pero el epsilon de cualquier otra cosa, plástico, vidrio, papel, madera, agua, es más grande. Entonces, si el epsilon de un material aumenta, la fuerza de interacción entre las cargas eléctricas que estén inmersas en ese material de epsilon más grande va a disminuir, porque el epsilon está en el denominador. A medida que el epsilon aumente, la fuerza disminuye. Entonces, ¿por qué pasará eso de que cuando el cristal de cloruro de sodio está inmerso en agua, la fuerza de interacción entre los iones es más chiquita? Porque el epsilon del agua es más grande que el epsilon del vacío. Se define al cociente entre el epsilon de un material cualquiera, por ejemplo el agua, sobre el epsilon del vacío, epsilon 0, a ese cociente se lo define como constante dieléctrica del material. Creo que ahí en el enunciado, en lugar de poner una K mayúscula, pusieron la letra griega kappa, para que no se confunda con la K mayúscula de la constante electrostática. Bueno, esto, como se dan cuenta, es un número puro, porque acá arriba están las unidades de epsilon y acá abajo también, y se simplifican y queda un número. Un número que, para el caso del agua, a temperatura ambiente, vale aproximadamente 80. Entonces, fíjense, la fuerza de interacción cuando los iones están inmersos en agua sería Q1, Q2 sobre 4pi por el epsilon del agua, R cuadrado. Y la fuerza de interacción entre los mismos iones, cuando están en el vacío, sería Q1 por Q2 sobre 4pi, y ahora en lugar de epsilon del agua, epsilon 0 por R cuadrado. Fíjense, tenemos esta igualdad y esta otra igualdad. Si nosotros dividimos miembro a miembro, los lados izquierdos y los lados derechos, la igualdad se mantiene. Y nos queda que el cociente
sobre la fuerza de interacción entre los iones en agua. Sobre la fuerza de interacción de los iones en el vacío es el cociente de estas dos cosas. Q1 y Q2 se van a simplificar. 4pi se va a simplificar con el otro 4pi y el r cuadrado de arriba se va a simplificar con el r cuadrado de abajo. Lo único que queda es el épsilon del agua en este denominador y el épsilon del vacío, o épsilon cero, en este otro denominador. Queda así. Esto es igual a 1 sobre la constante electrostática del agua, eso que llamamos con la letra griega kappa, y si pasamos multiplicando la fuerza entre los iones cuando están en el vacío, obtenemos que la fuerza de interacción entre los iones cuando están inmersos en agua es el módulo de la fuerza de interacción de los iones cuando están en el vacío sobre la constante electrostática del agua. Es decir, como la constante electrostática del agua vale más o menos 80 a temperatura ambiente, la fuerza de interacción entre los iones cuando están inmersos en agua va a ser la fuerza de interacción eléctrica entre los iones cuando están en el vacío dividido 80 veces más chica. Por lo tanto, como la fuerza de interacción nos había dado, si mal no recuerdo, 2,81 newton, ahora, si esos iones están inmersos en agua, la fuerza va a ser 80 veces más chica y va a tener un módulo de 0,035 newton. Bueno, entonces lo único que importa ahora es que se acuerden que si en lugar de estar los iones en el vacío están inmersos en una sustancia dieléctrica, la fuerza de interacción es más chica y el módulo de esa fuerza disminuye de acuerdo a la magnitud de la constante dieléctrica del material. En el caso del agua tiene una constante dieléctrica enorme, 80, pero sustancias como el papel, el vidrio, madera, tienen una constante dieléctrica del orden de 2, 2,5, 3, valores un poco más chicos. Bueno, ese era el problema 1 de la guía. Vamos a ver qué dice el problema 2. Bueno, en el problema 2, permiso, me voy a poner a hacerlo del polvo del
la tiza. Hay un hecho importante. Nosotros hasta ahora analizamos qué pasa cuando hay dos cargas en interacción. Por ejemplo, tenemos por acá la carga 1, supongamos que es positiva, la carga 2, supongamos que también es positiva. Estas cargas experimentan entre sí fuerzas repulsivas, es decir, que la fuerza que la carga 2 experimenta en su interacción con 1 va a ir para la derecha. Supongamos que acá ponemos una carga negativa, U3. Estas dos cargas también van a interactuar entre sí con fuerzas de atracción. La carga 2, en su interacción con 3, va a experimentar una fuerza de atracción y si acá pusiéramos otra carga más negativa, por ejemplo Q4, la carga 2 y la carga 4 también van a experimentar entre sí fuerzas de atracción y la carga 2 va a experimentar en su interacción con 4 una fuerza como esta. Todas esas fuerzas que actúan sobre la carga 2, la que estamos mirando, dan lugar a una resultante. Hay una sola fuerza resultante sobre la carga 2, que es la suma vectorial de todas las cargas, de todas las fuerzas que actúan sobre la carga esa. En este caso, estas tres fuerzas que inventamos dan lugar, sumadas vectorialmente, a la fuerza que actúa sobre la carga 2. Y con todas las otras que tengamos pasa lo mismo. Este hecho de la fuerza resultante sobre una carga es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre esa carga, se llama principio de superposición. Entonces, en ese enunciado hay un triángulo equilátero con tres cargas iguales en valor absoluto. Todas las cargas valen 2 nanocoulomb. Los lados de ese triángulo equilátero que hay en la guía valen 35 centímetros. Bueno, vamos a ponerle nombre a las cargas, aunque todas valgan lo mismo. Q1, Q2 y Q3. Entonces, todas esas cargas van a experimentar entre sí fuerzas de repulsión. Entonces pregunta en el ítem A, ¿cuál es la magnitud y dirección de las fuerzas resultantes sobre la carga del vértice superior del triángulo?
la que nosotros llamamos Q1. Bueno, esa carga experimenta dos fuerzas. Una en su interacción con la carga 2, una fuerza repulsiva que está en la línea que une ambas cargas, la fuerza que la carga 1 experimenta en su interacción con 2, y también va a experimentar una fuerza de repulsión con la carga 3. Esa fuerza está en la línea que une ambas cargas, y en ese sentido. Bueno, por supuesto, la fuerza resultante sobre la carga 1 va a ser la suma vectorial de esas dos fuerzas que actúan sobre la carga 1. La que ejerce la carga 3 y la que ejerce la carga 2. Ambas fuerzas repulsivas. Bueno, primero vamos a calcular el módulo. Por suerte, como esta distancia es igual a esta distancia y estas dos cargas son iguales entre sí, el módulo de ambas fuerzas va a ser el mismo. Es decir, solo lo tenemos que calcular una vez. El módulo de la fuerza F1T es igual al de la fuerza F12, va a ser la constante electrostática, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado, coulomb a la menos 2, el valor absoluto, desapareció el triángulo también. Bueno, después lo ponemos. El valor absoluto de la carga 1, 2 nanocoulomb, 2 por 10 a la menos 9, por el valor absoluto de la carga 2 o de la carga 3, que también vale 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces esto va a quedar al cuadrado. Dividido la distancia que separa las cargas al cuadrado, 0,35 metros al cuadrado. Bueno, y eso para hacerlo redondo, 2,94 por 10 a la menos 7 newtons. Es decir, sobre la carga 1 actúan dos fuerzas de este módulo
Sobre la carga 1 que está en el vértice superior, actúan estas dos fuerzas que tienen ese módulo, 294 por 10 a la menos 7 newton, y ahora lo que hay que hacer es sumarlas vectorialmente. Para eso hay que poner un sistema de coordenadas x, y, descomponer ambas fuerzas en componentes cartesianas y sumar las componentes homólogas, y de esa forma vamos a tener las componentes de la resultante. Vamos a ver qué pasa con la fuerza F13, esta que tenemos acá. Fíjense que esa fuerza va a tener una componente horizontal que está en el sentido positivo del eje X y que vale el módulo de la fuerza, 294 por 10 a la menos 7 newton, por el coseno de este ángulo que llamamos alfa. Si recuerdan de matemáticas, la componente horizontal de una fuerza, perdón, de un vector, más generalizado, la componente horizontal de un vector es la proyección del vector sobre el eje en que se encuentra la componente. Y la proyección se obtiene trazando una perpendicular al eje, así. Y entonces la componente en este eje X es el cateto de un triángulo rectángulo, este de acá, que se obtiene haciendo la hipotenusa, que viene a ser toda la fuerza, por el coseno de este ángulo, y como tenemos un triángulo equilátero, los tres ángulos valen 60 grados, y como la fuerza que estamos considerando, la F13, está en la línea de este lado del triángulo, y este ángulo es 60, este otro que hay acá, el que nos interesa, también es 60. Creo que se llaman correspondientes, algo así. Bueno, la cuestión es que el ángulo es 60 grados. Entonces acá va coseno de 60. Y después, la componente vertical de la fuerza es la proyección de F13 sobre el eje Y, corresponde a este cateto que vale en la magnitud de la fuerza 2,94 por 10 a la menos 7 newton, y ahora por el seno del ángulo, seno de 60. Y vamos a utilizar como expresión del vector en componentes, una componente, punto y coma, otra componente. Y ahora para la otra fuerza, F12, tenemos que la componente horizontal de la fuerza, que es la proyección de la fuerza sobre el eje X, está en el sentido negativo del eje X. Entonces explícitamente le ponemos el menos,
El valor de la componente en sí, más allá de su signo, es el módulo de la fuerza, ¿no? 24 por 10 a la menos 7 newton, por el coseno de este ángulo, que también vale 60, porque es el ángulo que hay ahí. Y la componente vertical, que es la proyección de la fuerza F1,2 sobre el eje Y, vale el módulo de la fuerza por el seno de 60, y entonces la fuerza resultante que actúa sobre la carga 1 tiene como componente horizontal la suma de las componentes horizontales de las dos fuerzas que estamos sumando. Como componente vertical, la suma de las dos componentes verticales de la fuerza que estamos sumando. Estas dos componentes tienen el mismo valor y signo opuesto, o sea que ambas suman 0. Y en cambio estas dos componentes son iguales entre sí, pero ambas son positivas. Y ambas cosas dan 5,09 por 10 a la menos 7 newton. Entonces lo que obtuvimos es que la fuerza resultante que actúa sobre la carga 1 que está en el vértice superior no tiene componente horizontal y solo tiene componente vertical, es decir, que es una fuerza que está en el sentido positivo del eje Y, la que actúa sobre la carga del vértice superior. Bueno, voy a borrar todo y mientras díganme si hay alguna cosa en la que yo no haya sido suficientemente claro y quieren que la veamos de nuevo. Una de las ventajas del grupo de WhatsApp es que si se corta la comunicación me pueden avisar por el celular, pero bueno, hay que encontrar otra vez la vía. Ahí está. Para la próxima la voy a tener impresa, porque no la voy a encontrar seguro.
Bueno, la pregunta B dice, ¿cuánto vale la fuerza sobre la carga del vértice inferior derecho del triángulo? Es decir, nosotros tenemos la carga 1, la carga 2, la carga 3. Sobre la carga que está en el vértice inferior derecho actúan dos fuerzas. Una es la fuerza repulsiva de la interacción de 2 con 1, está en la línea que une ambas cargas y tiene esa dirección y sentido. Y la fuerza de interacción de 2 con 3, también repulsiva, está en la línea que une ambas cargas y en este sentido. Y por supuesto, ambas fuerzas tienen el mismo módulo, que por desgracia borré y no me acuerdo cuánto da. $2,94 por 10 a la menos 7 newtons. Entonces tenemos estas dos fuerzas. Hay que sumarlas vectorialmente. Entonces tenemos que poner un sistema de coordenadas. La fuerza que llamamos F23 está toda en el eje X y la fuerza que llamamos F21 tiene esa dirección y sentido. Y bueno, como está en un lado de un triángulo equilátero, este ángulo vale 60 y entonces este ángulo de acá también vale 60. Este ángulo vale 60, el que nos interesa a nosotros. Entonces, para hallar la resultante tenemos que descomponer ambas fuerzas en componentes cartesianas. Por suerte la fuerza 2,3 es muy simple porque ya está toda en el eje X, o sea que la expresión en componentes de esa fuerza es directamente como componente horizontal toda la fuerza 2,94 por 10 a la menos 7 newtons y como componente vertical 0. Ahora, la otra fuerza, la F21, tiene una componente horizontal que está en el sentido positivo del eje X, o sea que la vamos a poner positiva, y su valor es el módulo de la fuerza por el coseno de este ángulo que vale 60 grados. 2,94 por 10 a la menos 7 newton por el coseno de 60. Y la componente vertical de la fuerza esta F21
está en el sentido negativo del eje Y, o sea que la vamos a poner negativa, y su valor es el módulo de la fuerza y ahora por el seno de 60, porque es la proyección de la fuerza sobre este eje Y, este cateto que hay acá, y entonces, como este ángulo vale 60, porque es igual a este cateto de acá es de hipotenusa, el módulo de la fuerza, por el seno de este ángulo que vale 60. Entonces vamos a tener el módulo de la fuerza, 2,94 por 10 a la menos 7 newton, por el seno de 60, y entonces la fuerza resultante que actúa sobre la carga 2, la que está en el vértice superior derecho, va a tener como componente horizontal esto más esto, (1,47) 301, eso va a dar 4,41 por 10 a la menos 7 newton, y como componente, ¿sí? Perdón, no entendí por qué en el componente de la primera fuerza no pusiste coseno de 60. Creo que no escuché. En la del 2,3 sería, fuerza 2,3 sería. Porque esa fuerza está toda en el eje X. O sea, la fuerza está en el eje que nosotros pusimos que se llama X. Entonces la componente en el eje X es directamente la fuerza. Y en el eje Y no hay nada. Ahí va, ahí va. Ahí entendí. Esa es la fuerza 2,3. En cambio, la fuerza que llamamos 2,1, espérate que hago esta, tiene una componente en este eje X, que es el módulo de la fuerza por el coseno de este ángulo, y una componente en el eje Y, que es el módulo de la fuerza por el seno de este ángulo, y que está en sentido negativo. Pero la componente, la fuerza 2,3 está toda en un eje, y entonces tu expresión en componentes es directamente la fuerza como componente en ese eje, el X, y en el otro eje no tiene componente directamente. Listo, Bueno, genial, gracias. acá va a ser 0 más esto, da un número negativo, en un punto y coma, y da 2,55 más o menos, 2,55 por 10 a la menos 7 newton. Bueno, entonces estas son las componentes de la fuerza resultante que actúan sobre la carga del vértice inferior derecho. Por supuesto, ustedes saben que la suma de vectores sigue la regla del paralelogramo, que les habrán enseñado en matemáticas. O sea que esta fuerza que tiene estas componentes tiene más o menos esa dirección y sentido, y el módulo que se obtendría haciendo la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado.
Ya vamos a tener oportunidad de hacer eso. Ahora voy a ver qué hay en la que sigue. Una carga de 3 nanocoulomb ubicada en el centro del triángulo. Bueno, acá hay una cosa importante que tienen que saber. Y es la siguiente. Cuando nosotros tenemos un triángulo equilátero, 3 lados iguales, los 3 ángulos 60 grados, ojo con lo que interpretan por el centro del triángulo, porque si uno traza esta altura, tiene un valor igual a la hipotenusa por el seno de 60 y nos da un número. Y uno tiene la tendencia a decir, bueno, el centro del triángulo es la mitad de esa distancia. Pero eso si estamos mirando el triángulo así. Si lo estamos mirando desde acá, y consideramos esta otra altura, la mitad no está ahí, está más o menos por acá. Y si estamos mirando el triángulo desde acá y consideramos esta otra altura, la mitad está más o menos por acá. No coinciden. Y por supuesto, no hay ninguna razón para mirar el triángulo desde acá, desde acá, desde acá. El centro tiene que ser único. El centro del triángulo se define como ese punto donde se cruzan las 3 alturas, que además en un triángulo equilátero son las 3 bisectrices y las 3 mediatrices. Bueno, y hay un teorema que no les vamos, nadie lo sabe en realidad casi, pero porque en la secundaria no se da eso, pero creo. Hay un teorema que demuestra que este segmento vale 1/3 de la altura. Y este segmento de acá, 2/3 de la altura. Entonces cuando dice que se coloca una carga Q3 de 3 nanocoulomb, perdón, una carga de 3 nanocoulomb en el centro del triángulo, está hablando de que se coloca una carga ahí. Entonces, ¿qué sucede con eso? Vamos a hacerlo más grande. Qué horrible, no es equilátero. Ahí. Acá teníamos la carga Q1, acá teníamos la carga Q2, acá la carga Q3, y supongamos que esta la llamamos 4. Y además es positiva. ¿Cómo es la fuerza de interacción de la carga 4 con la carga 1?
es una fuerza repulsiva dirigida hacia abajo. ¿Cómo es la fuerza de interacción de la carga 4 con la carga 2? Repulsiva y dirigida en esta línea que une ambas cargas y hacia afuera. Esa es la fuerza 4-2. ¿Y cómo es la fuerza de interacción de la carga 4 con la carga 3? Repulsiva y situada en la línea que une ambas cargas. Es decir, que si nos olvidamos del triángulo y de lo que hay alrededor de la carga 4, sobre la carga 4 actúan tres fuerzas. La que llamamos 4-1, que está hacia abajo. La que llamamos 4-3 y la que llamamos F4-2. Y si colocamos un sistema de coordenadas ahí, X, Y, los ángulos interiores al triángulo son de 60 grados. Y como esas alturas son también bisectrices, estos ángulos valen 30 y 30. Y la fuerza F4-3 está en esta línea. Es decir, que este ángulo vale 30. Y después, la fuerza F4-2 está en esta otra línea. Como esa línea es bisectriz, este ángulo también vale 30 grados. Bueno, voy a borrar esta obra de arte. Lo importante es nosotros sabemos que la distancia que hay entre la carga que pusimos en el centro del triángulo y cualquiera de los vértices, por ejemplo esta, habíamos dicho que vale 2/3 de la altura. Y la altura del triángulo vale 0,35 metros por el seno de 60 grados, esa altura. Eso vale 0,303. Lo vamos a redondear a 0,30 metros para que quede más o menos redondo. Entonces 2/3 de la altura esa, 2/3 de h, 2/3 de 0,3 es 0,2. Entonces la distancia entre la carga que ponemos en el centro del triángulo y cualquiera de las cargas que hay en los vértices va a dar 0,2 metros. ¿Cuál va a ser el valor absoluto? El valor absoluto de la carga esa era
era 3 nanocoulomb. 3 nanocoulomb acá en el centro del triángulo y 2 nanocoulomb en cualquiera de los vértices. Entonces, estas tres fuerzas tienen el mismo módulo. El valor absoluto de la carga que hay en el centro multiplicado para esta fuerza por la carga que hay acá, para esta fuerza por la carga que hay ahí y para esta fuerza por la carga que hay allá. Son todas iguales. Entonces el módulo de las tres fuerzas, F4.1 es igual al módulo de la fuerza F4.2, igual al módulo de la fuerza F4.3. Y ese módulo vale la constante electrostática, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado, coulomb a la menos 2, por el valor absoluto de la fuerza, de la carga que hay en alguno de los vértices, 2 por 10 a la menos 9 coulomb, por el valor absoluto de la carga que hay en el centro del triángulo, 3 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido la distancia que separa a las cargas al cuadrado, 0,2 metros al cuadrado. Y ese módulo da 1,35 por 10 a la menos 6 newton. El módulo de las tres fuerzas. Entonces vamos a sumarlas. Si se fijan, ¿cuál es la expresión vectorial de esta fuerza F4.1? Está todo en el eje Y, o sea que componente horizontal no tiene. Por lo tanto, la fuerza que llamamos F4.1 no tiene componente horizontal y su componente vertical, que es negativa, es directamente todo el módulo de la fuerza. Creo que era, sí, 1,35 por 10 a la menos 6 newton. Esta es la fuerza 4.1 en componentes. La fuerza, esta, 4.3, tiene como componente horizontal el módulo de la fuerza por el coseno de 30 grados y está en el sentido positivo del eje X, o sea que la ponemos positiva. Y su componente vertical está en el sentido positivo del eje y vale el módulo de la fuerza por el seno de 30 grados. Y la fuerza 4.2 tiene
una componente horizontal que está en el sentido negativo del eje X, la ponemos explícitamente negativa. La magnitud de la componente es el módulo de la fuerza por el coseno de 30 grados, y tiene una componente vertical que está en el sentido positivo del eje Y, o sea que veis positivo, y tiene como valor el módulo de la fuerza por el seno de 30 y entonces al final resulta que la fuerza que actúa sobre la carga que llamamos 4, que es la que está en el centro del triángulo, va a tener como componente horizontal la suma de las componentes horizontales y como componente vertical la suma de las componentes verticales. Me gustaría que ustedes hagan la cuenta y me digan cuánto dan, porque yo ese día falté y no sé. Y mientras hacen eso, yo voy a poner acá de nuevo el número del celular para los que se conectaron después. Recuerden, envíenme un mensajito por WhatsApp para que yo los pueda poner en los contactos y armar el grupo correspondiente a la comisión esta. Así les puedo dar información y nos podemos coordinar. Una de las primeras cosas que vamos a coordinar es el horario de consulta, que tiene que ser un horario en que puedan conectarse todos. Así que bueno, algún valiente que haga la cuenta y me diga cuánto dan las componentes horizontal y vertical de la fuerza resultante que actúa sobre la carga 4. Sebastián, A mí me dieron 0. Sí, exactamente. Ambas componentes dan 0. Sí, a mí también me dio 0. Perdón, ¿cómo? Que a mí también me dio 0, ambas componentes. Sí, da 0. Esperen que borro esta cosa. Pusimos una carga ahí positiva. Actúan 3 fuerzas sobre ella, pero la resultante da 0. ¿Qué quiere decir dinámicamente? Que esa carga está en equilibrio. Después vamos a ver, en breve, por qué motivo adicional. Porque ahora decimos que la fuerza que actúa sobre esa carga da 0 porque la suma de las 3 fuerzas da 0. Después, en breve, vamos a ver algo más sobre esto. Por ahora solamente recuerden que está en equilibrio y que es un equilibrio inestable. Como si tuviéramos algo en equilibrio en la cima de una montaña de potencial. Es decir, bastaría una pequeñísima perturbación para que eso
se deslice pendiente abajo en el diagrama de energía. Bastaría que la carga esa se moviera un cachito nada más para que una de las fuerzas sea más grande que las otras, haya una resultante y la carga se acelere y se aleje para siempre del sistema. Pero ahí, justo en el centro del triángulo, está en equilibrio, y más adelante vamos a ver por qué, además de que las fuerzas sumen cero. Bueno, quedan 2 minutos, así que me parece que por hoy es suficiente. La próxima clase sería el martes que viene a la misma hora, pero por favor, lo antes posible, conéctense al celular, así yo ya armo el grupo, nos ponemos de acuerdo sobre el horario de consulta y les paso todas las novedades que tengan, y además cualquier cosa que quieran preguntar por el grupo de WhatsApp sobre los problemas o la teoría o lo que sea, yo contesto en el grupo y todos pueden ver lo que puse y les sirve a todo el mundo. Encantado de que estemos juntos este cuatrimestre, gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima.